grande. Amén. Y vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema antes de que nos den la 1 de la tarde. Eh, Le agradezco a Dios por este día y pues todos sabemos que se celebra el día de hoy, ¿verdad? Algunos saben que pues es un día pesado en el mundo espiritual. Así como lo fue el viernes y que por eso estuvimos aquí orando, que la verdad, gloria a Dios por todos los que pudimos estar en este lugar, nos gozamos, a pesar de que pues somos poquitos, se sentía la presencia de Dios y a mí me gusta ver mucho cómo las personas adoran a Dios, me contagia y me alegro mucho cuando veo que tienen libertad para danzar y adorar a Dios y les invito a que ustedes también puedan tener la libertad de adorar a Dios. Pero iniciando con este tema y como parte del día de hoy, nuestro tema se llama Muertos al pecado, por si gustan anotar el título. Muertos al pecado. Y el objetivo de esta predicación es que tú y yo podamos vivir verdaderamente muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Y hoy más que nunca que se celebra la muerte, nosotros celebramos la muerte de Jesucristo en esa cruz que nos trajo vida eterna. Amén. Y vamos al versículo clave de esta predicación que está en Romanos 6, 2 y luego el 11. Romanos 6, 2 y luego versículo 11. Cuando estén ahí pueden decir amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día que tú has hecho para dar gloria y honor a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de tu sierva, que sean tus palabras en mi boca, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Te pido que abras los oídos espirituales de la iglesia y que todo espíritu contrario sea atado y reprendido, Señor. Todo espíritu de sueño, de distracción, sea reprendido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Y la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Hoy lo que debemos celebrar verdaderamente es una victoria por medio de Jesús. Pero como hoy estamos viendo el Día de Muertos, vamos a ver un poco de lo que se celebra en esta tradición. Quizá algunos ya lo conocen porque se los enseñan en la escuela, o quizá otros no saben nada, como ayer yo le preguntaba a las niñas de teens y les enseñaba de esto porque yo les he dicho, si en otros lugares, en redes sociales, en la televisión, les hablan de estos temas, ¿por qué nosotros en la iglesia no vamos a hablar de esto? Para estar preparados para todos aquellos que nos pregunten sobre temas difíciles como el aborto y otras cosas que no voy a mencionar porque nos censuran en YouTube. Pero hoy vamos a descubrir lo que pasa en la oscuridad en este día. Y les voy a dar un poquito del contexto de la historia del Día de Muertos. Antes de que llegaran los españoles a conquistar México, que yo se los platiqué ayer a las teens, los grupos indígenas que vivían en México, ellos adoraban a sus dioses falsos. Y estos dioses les dedicaban un altar. Ellos les hacían altares y ahí sacrificaban pues personas, en algunas pirámides también se hacía este tipo de sacrificios, pero también estas tribus lo que hacían eran que creían que cuando una persona moría, ellos iban hacia un camino largo hacia el inframundo. Entonces lo que ellos hacían en el altar es que les ponían objetos personales, frutas, verduras, comida que les gustara a ellos,
porque decían que como se cansaban tenían que ir al altar y ahí comían todo lo que ellos quisieran y luego ya se iban hacia la muerte, porque pues son muertos y necesitan comer. Y entonces después llegan los españoles, conquistan México y la Iglesia Católica llega con ellos. Entonces, pues la Iglesia Católica dijo, pues está padre como que el altar, ahí las cosas que hacen, yo creo que hay que mezclarlas, hay que meterle ahí cosas de la Iglesia y de la Biblia, y yo creo que así la van a aceptar más la tradición. Entonces lo que hicieron fue mezclar las tradiciones de México con la Biblia y con rezos y con cruces y con todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Para qué? Porque pues ellos creían en otros dioses, entonces ellos querían meterles la Iglesia Católica y fue así como lo lograron. Y entonces de ahí viene esta tradición que no le agrada a Dios porque primeramente era dedicada a dioses extraños que nosotros sabemos que son demonios, y también porque Dios sabe que la muerte ya no tiene poder en nosotros. Y dice la Biblia en Éxodo 23 que no tengamos dioses ajenos delante de Dios. Entonces nosotros no podemos celebrar este tipo de tradiciones porque no le agradan a Dios. Yo sé que muchos ya conocen esta palabra y sé que muchos no lo celebran, pero también sé que hay algunos otros que no saben el por qué no se debe celebrar y necesitan poder saberlo para ser libres de lo que nos decía la pastora Lulu, que todas estas prácticas abren puertas espirituales al enemigo y lo que hacen es que toman autoridad sobre nosotros. ¿Y qué hacen? Pues traen enfermedad, traen división, traen espíritus de enojo, de ira, de amargura, pero es porque nosotros les damos lugar al enemigo. Y leyendo la palabra, algo que me pareció interesante es que en la iglesia de Éfeso pasaba algo similar. Y llegué a esta conclusión porque la pastora Jackie cada Halloween, desde que yo tenía 9 años, nos compartía un versículo cada Halloween. Y ya yo me lo sabía de memoria porque siempre lo ponía. Yo creo que ya sabe cuál es. Yo creo que ya todos saben cuál es. Y vamos a Efesios 5, del 11 al 12. Efesios 5, del 11 al 12. Dice la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndenlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Yo me ponía a pensar, ¿por qué nos dice esto la pastora? O sea, ¿de dónde lo sacó? Que siempre lo repite y lo repite. Y yo en mi tiempo no entendía por qué no tenía que celebrar Halloween. Yo pues la verdad me vestía y iba a pedir dulces y andaba yo ahí en fiestas, pero no había entendido por qué Dios no quería que eso yo lo hiciera. Gracias a Dios las niñas, ayer yo les platicaba y ellas estaban, no, nosotros no celebramos eso y nunca lo hemos celebrado. Y yo, qué bueno, gracias a Dios, porque yo sí lo hice alguna vez. Pero, ¿por qué Pablo está haciendo esta exhortación a la iglesia? Y bueno, les voy a contar. Éfeso era famosa porque tenía un templo a una diosa que se llamaba Artemisa y era una de las maravillas del mundo antiguo. Pero ahí se practicaban unos cultos donde se hacían sacrificios humanos, rituales paganos, brujería, superstición, adivinación, incluso rituales sexuales. Y esa era la forma en que ellos adoraban a su Dios. Y yo me pongo a pensar en que todavía hay personas que hacen este tipo de sacrificios, de adoraciones a sus dioses. Y es algo que es inimaginable porque nuestro Dios soberano jamás nos pediría algo así a nosotros, jamás nos pediría algo así. Y esto pasaba en la iglesia de Éfeso.
¿Por qué? Porque muchos creyentes que eran nuevos, eran recién convertidos, lo que hacían es que no dejaban completamente sus antiguas creencias, sino que iban a la iglesia, bueno, a esas iglesias que eran en casas, y mezclaban las enseñanzas. Entonces iban a la iglesia, pero seguían usando que su amuleto de los que usaban en ese tiempo, o seguían tolerando esas prácticas en ese momento. Y por eso es que Pablo les hace esta exhortación y nos la hace hoy a nosotros. Porque en la iglesia también pasa, hay personas que siguen tolerando prácticas antiguas de su antigua manera de vivir, pero Dios nos dice que no debemos seguir con eso que ya habíamos dejado atrás, porque todas las cosas son hechas nuevas por medio de Jesucristo. Amén. Y había un dios falso, que aquí les va a poner Edson el nombre, se llamaba Moloch, que yo creo que ya todos lo conocen. Bueno, y le platicaba a Eunice que a este dios, no sé si pueda buscarnos una imagen, se le hacían sacrificios de niños. Y esto pasaba en el pueblo de Israel. Ellos lo que hacían, ahorita que Edson nos ponga la imagen para que ustedes puedan verla, era que era una estatua grande y abajo de la estatua había fuego. Había mucho fuego que calentaba toda la estatua, imagínense el tamaño de esa cosota. Y lo que pasaba es que ellos metían ahí a sus hijos, a sus niños los metían por ahí y pues se quemaban obviamente. Imagínense el dolor de estar en un horno ardiendo. Un niño pequeño, miren, ahí se ve cómo están entregándole al niño. Esa cosa, o sea, ni tiene ojos, ni ve, ni nada, pero ellos se la metían por la boca y se quemaba la pobre criatura ahí. Y lo hacía el pueblo de Dios. Eso era lo peor, que el pueblo que conocía a Dios era quien hacía estas cosas. Por eso Dios en Levítico 18:21 les dice: no des ningún hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Porque el pueblo de Dios también se contamina, y se contamina si no tiene sus bases firmes en Cristo, porque necesitamos volver a la esencia, necesitamos volver a lo que es agradable a Dios. Y nosotros no hacemos esto, ¿verdad? No sacrificamos niños, gracias a Dios. Imagínense que si fuera. Pero nosotros hacemos algunas otras cosas que le desagradan a Dios y que pueden estar afectando nuestra vida espiritual en Cristo. No sé si esto les suena familiar a lo que pasa ahora con los altares, con el Día de Muertos. Todas estas prácticas deshonran a Dios y le desagradan. Y qué mejor nosotros el día de hoy para poder exhortar a nuestras familias a que no practiquen estas obras. Porque dice la palabra en Efesios 5, 14 al 16, si me acompañan ahí adelante. Efesios 5, 14 al 16. Dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Iglesia, de verdad, los días son malos, cada vez vemos más cómo Cristo se acerca. No sé si ustedes no lo ven, pero yo en mi Facebook, que ya ni quiero verlo porque todas las noticias que veo son noticias malas de masacres en Sudán, todo lo que pasa en África, Nigeria, también en México, maldad tras maldad. Y nosotros que somos iglesia no nos levantamos y no predicamos y no hablamos, y es un temor porque Cristo va a venir pronto y vamos a estar preparados. ¿Tú vas a estar preparado para su venida?
porque esto no es nada, dice la palabra, que son principios de dolores, pero van a venir más cosas. Gracias a Dios no hay persecución aquí, pero no lo declaro, pero imagínense que venga la persecución a esta iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si ahorita que no tenemos persecución, no vienen a la iglesia, que ahorita que tienen la libertad para adorar, no adoran, si ahorita que tienen su palabra, la Biblia en su casa, no la buscan, imagínense cuando haya un cuchillo afuera de tu casa, una pistola, y te digan que si buscas a Dios te van a matar. Y no puedas tener ni una sola Biblia porque te van a meter a la cárcel y pena de muerte, y no puedas adorar a Dios porque en que cuando te escuchen va a venir alguien y te va a matar. Eso va a pasar. Si ahorita no podemos buscar a Dios, que tenemos la libertad de hacerlo, pues no esperes que lo hagas cuando pasen estas cosas. ¿Y qué va a pasar cuando esto venga? Va a decir Dios: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Imagínate creer que vives una vida agradable a Dios toda tu vida y mueres y te dice esto el Señor. Y vas al lugar de perdición y ahí ya no hay escapatoria. Y mi deseo no es que tú vivas en temor, porque Dios nos ha dado la libertad y nos ha dado el amor para que vivamos en plenitud por medio de Jesucristo, pero que sí que abras tus ojos en este momento y puedas decidir ser santo, porque dice la palabra que Dios, nuestro Dios, es santo, y no es tiempo de que seamos tibios y de que vivamos una vida desagradable a Dios, ni una doble vida en donde a veces voy a la iglesia, a veces no voy a la iglesia, a veces busco a Dios, a veces no, porque no es tiempo, dice la palabra, andando como sabios y no como necios, porque los días son malos. Y los días seguirán siendo malos. Yo a veces ya ni quiero ver nada porque me pongo a orar, pero igual llega como la tristeza por ver a mis hermanos sufriendo alrededor del mundo, viendo cómo mueren de formas agresivas y que inhumanas, y ni siquiera pueden enterrarlos en una tumba porque mueren de maneras que si tú vas a ese lugar es muerte segura. Si quieres ir a enterrar a ese muerto, a tu familiar, a tu mamá, es muerte segura, ya ni siquiera los puedes volver a ver. Gracias a Dios que nuestra iglesia vive en libertad, de verdad, gracias a Dios. Pero no esperemos, iglesia, ese momento para ser verdaderamente discípulos e hijos de Dios. Y algo que me dicen las personas que viven así vidas dobles, que a veces son tolerantes a ciertos pecados, me dicen: ay, es que no pasa nada, es que no te creas todo lo que dicen, es que no es verdad. Y yo lo que siempre les digo, y lo que quiero que ustedes se queden, es que lo que tú creas no cambia lo que es verdad. Lo que tú creas no cambia lo que es verdad. Que si tú crees que eso es azul, pero en realidad es rojo, no va a cambiar que es rojo. Y si tú crees que no va a pasar nada por practicar cosas desagradables a Dios, no cambia que sí va a pasar y que un día vas a tener que darle cuentas a Dios en su presencia, delante de su trono. Y vamos a ver cómo podemos morir al pecado y vivir verdaderamente para Cristo. El número 1 es: no toleres el pecado. Porque si queremos vivir para Cristo, no debemos tolerar el pecado. Y acompáñenme a sus Biblias en Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14. Dios hablando a la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias
del Apocalipsis en las que Juan habla exhortándoles, a otras animándoles, pero a otras también hablándoles duro. Y dice Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y Juan estaba exhortando a la iglesia, que en realidad es Dios hablando a través de Juan, porque esta iglesia toleraba a todas estas doctrinas extrañas en donde ellos sacrificaban a ídolos y cometían fornicación. Y Balaam es mencionado en varias partes de la escritura, era un profeta de Dios, pero él en su vida carnal quiso maldecir al pueblo de Dios, teniendo la autoridad del Padre. Imagínense que, no sé cómo funcionaba su mente, pero teniendo la autoridad del Padre quería maldecir a su pueblo. Obviamente el Señor no se lo permitió, pero hubo ciertas ocasiones en que él se equivocó. Y es lo mismo que pasa en nuestra iglesia el día de hoy, que algunos toleramos ciertas actitudes que son pecado. Y puede pasar en nuestra casa, a lo mejor, bueno, puede pasar primero en tu vida, si tú estás tolerando ciertas cosas que sabes que están mal, que tú escuchas una voz interior que cuando lo haces te sientes mal y dices esto no debería hacerlo, pero tú lo sigues haciendo. Por ejemplo, hay veces en los que, las veces que he llegado a faltar a la iglesia porque me siento mal, siento que como que yo debería estar ahí. La verdad es que a veces no sé cómo muchos no, bueno, creo que se hacen insensibles cuando dejas de ir a la iglesia tantas veces, pero es una necesidad de nuestra alma estar en la casa de Dios. Y no podemos ahora en estos momentos ser flexibles al pecado, a ningún pecado. Y es tiempo de que como cabezas de hogar podamos corregir a nuestra familia y exhortarlos en amor. Es tiempo de que las cabezas se levanten. Por eso es tan importante las reuniones de varones, lo que acaban de hacer de hombres valientes. Es importante que si tú conoces a Cristo, sea el momento en que exhortes a tu casa, que la corrijas, que te levantes con poder y que los obligues. Si no quieren ir a la iglesia, que los levantes. Que si tu esposa es de estorbo, no hablando de esta iglesia, pero si tu esposa es de estorbo para que vayas a la iglesia, tú oblígala con el amor de Cristo y con toda la autoridad que te ha dado y dile vamos porque es el día del Señor y hay que levantarnos temprano y obliga a tus hijos que sí tienes la autoridad, oblígalos y diles levántate porque si no te quedas. Y no estoy hablando de ir a la iglesia. Estoy hablando del reino de los cielos. Es tiempo de exhortar, de no tener miedo, de ser valientes, de que si nos van a criticar por venir a la iglesia, pues ni modo, vamos a tener que venir. Que si nos van a quitar un día de sueldo porque no fuimos a trabajar, ni modo, porque es el día del Señor y a ver cómo le hago. Yo vivo en fe y va a venir la provisión de algún lugar en el nombre de Jesús. Y es tiempo de tomar las decisiones difíciles. Proverbios 6:28 dice la palabra, si gustan anotarlo, Proverbios 6:28. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Y la respuesta es no. Si un hombre anda sobre las brasas, obviamente se va a quemar. Y esto quiere decir que no debemos exponernos al pecado de este mundo. No debemos ir hacia el pecado, porque si nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo, dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, que aunque estamos aquí en la tierra, debemos ser la luz de Cristo. Y les comentaba ayer a las niñas que si hay alguna
alguna persona, algún lugar, alguna área que nos hace pecar, es mejor alejarnos de ella, no estar ahí tolerándola. Por eso es importante que el día de hoy empecemos a cerrar puertas espirituales, como nos dice la pastora. Yo la verdad que antes no vivía en esto, pero cuando entendí que es una verdad del mundo espiritual, que todos los días estamos siendo atacados constantemente, entendí que es necesario pelear la buena batalla en oración. Y por eso aquí ahí me ven cada jueves orando, a veces sola, a veces con los pastores y con todos los que se quieran unir. Pero porque he entendido que es necesario orar. No hay manera de que el cielo se mueva si no oramos. Y debemos buscar a Dios, porque dice la palabra, búsquenme mientras pueda ser hallado, porque llegará el día en que no será hallado, que por más que quieras buscar a Dios, su presencia ya no va a estar. Pero la buena noticia el día de hoy es que tú y yo podemos ser libres y vencer todo espíritu demoníaco por medio de Jesucristo. Amén. Pero necesitamos el día de hoy tomar decisiones difíciles. Necesitamos el día de hoy tomar esos ídolos de nuestro hogar o esos ídolos espirituales y quebrarlos y romperlos y morir a todos esos pecados. Y vamos al punto número 2, cómo vivir, cómo morir al pecado y vivir para Cristo. El número 2 es huye de la tentación. Y si me acompañan, por favor, a 2 de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y es interesante este consejo que Pablo le da a Timoteo, porque no le está diciendo, oye Timoteo, tienes que ir hacia la tentación y vencerla. No, lo que le está diciendo es, tienes que huir de la tentación, tienes que huir de los pecados. Porque yo les comentaba ayer, y me acuerdo del testimonio del pastor que estaba hablando, le voy a hacer un spoiler, pero estaba hablando con una persona de su trabajo que es cristiana y que le decía, que le preguntó al pastor, ¿tú vas a ir a la fiesta de estas del trabajo? ¿Vas a ir a la fiesta del trabajo? Y el pastor le decía, no, pues sí, yo sí voy a ir. Y él le decía, no, yo no voy a ir porque no debo participar de las cosas del mundo. Y entonces el pastor nos dio testimonio de que ese día pudo predicar el evangelio enfrente de todos porque fue a hacer luz a ese lugar. No fue a hacer de estorbo, ni fue a tomar, ni fue a hablar chismes. Él fue a ese lugar a hacer luz. Amén. Pero yo también sé que hay algunos que somos débiles en la fe y que si vamos a ese lugar, seguramente vamos a caer en pecado. Y seguramente vamos a ir a tomar y le vamos a aceptar ahí una cervecita al amigo y vamos a ir a hablar mal de los jefes y va a ser piedra de tropiezo para nosotros. Y gloria a Dios por todos aquellos que son como el pastor, que son firmes en la fe y eso no les conmueve, pero nosotros que somos débiles debemos huir de las tentaciones, de todo aquello que nos hace pecar. Por ejemplo, el pastor nos decía que veía en la tele una cerveza que les corría sudor y que él decía, ay, qué rica. Pero obviamente él no toma y dice, o sea, así de fuerte es el pecado porque el diablo nos lo muestra como algo deleitoso, algo que nos va a dar placer, que nos va a encantar, pero cuando nosotros lo comamos como Adán y Eva, vamos a ver muerte. Y el placer que te duró 5 minutos va a venir a traer muerte eterna. No vale la pena.
Por eso debemos aprender a tomar las decisiones difíciles. A que si eso te está causando, si dormirte a las 3 de la mañana te está causando que llegues tarde a la iglesia, pues ni modo, deja el trabajo para el siguiente día y duérmete temprano porque tienes que llegar temprano el día de hoy. Y cualquier cosa que te esté haciendo de estorbo, es momento de que tomemos esas decisiones difíciles, de dejar todo aquello que nos esté estorbando para seguir a Cristo. Por eso es que siempre vemos sillas vacías en la iglesia. ¿Qué más quisiéramos yo, más que todos? Y bueno, claro, los pastores, movernos a otro lugar. A mí me encantaría que se llenara de más y más personas, pero dice el pastor, si aquí no son fieles, imagínense en un lugar más grande. Igual nosotros vivimos por fe, no nos movemos por personas, pero si estuvieran aquí llenos estos lugares y estuviera llena la iglesia, claro que la necesidad nos haría movernos. Pero imagínense, a veces falta uno, a veces falta otro, y luego si se nos juntan como la semana pasada que faltó toda la iglesia, solo estábamos los de casa. Imagínense, qué doloroso para Dios ver que su iglesia no es fiel. Pero las iglesias satánicas están llenas de personas. Y las personas que son satánicas les son fieles a su demonio y a las 3 de la mañana o a la hora que tienen que hacerlo, ellos se arrodillan a orar, a ayunar, a pelear por sus cosas que son completamente aborrecibles por Dios. Y si esas personas que no aman a Dios son devotas a ese demonio, ¿cómo nosotros no vamos a ser fieles al Dios vivo que creó los cielos y la tierra y que nos ama y que nos dio vida eterna y que vamos a estar con Él un día para siempre? Amén. Es necesario que en este momento vayamos más y más a la presencia de Dios. Que en 10 años, que el mundo se esté derrumbando. Sabemos que hay cambio climático, pero también hay maldad y muchas cosas que van a pasar en el mundo. Les digo, no soy profeta, pero viene en la Biblia. Ojalá fuera profeta, si Dios quiere. Pero van a venir cosas difíciles, iglesia, y si tú el día de hoy no estás firme, te va a llevar el mundo entre los pies. Te va a llevar porque no saben lo complicado que va a ser cristiano. Entonces el día de hoy, si tienes la oportunidad de seguir a Cristo, síguelo. Síguelo y búscalo con intensidad, con fervor, con lo que puedas hacer en tu iglesia, pero también en intimidad. Busca a Dios en su presencia. A mí me encanta ver el testimonio de Jessie, que es muy sabia. Me sorprende mucho cómo Dios la usa en su trabajo y con su familia. Y cómo ayunan y oran, y a mí me encanta ver la respuesta de Dios en la vida de todos ustedes. Como cuando ustedes oran, Dios los escucha. Y me encanta porque debemos buscar más a Dios en intimidad, porque hay personas que aunque vienen a la iglesia, entre semana no lo buscan, no se arrodillan, no oran, no interceden, no adoran a Dios. Y por eso es que están todos cargados, angustiados, tristes, enfermos, porque debemos ir a la fuente de vida que es Jesucristo. También me encanta el testimonio de las pastoras que por las que estamos orando. Se llama Rosalinda. ¿Cómo? Rosalinda. Tiene cáncer esta pastora. Sí, le funciona como el 20% de sus riñones y sigue buscando a Dios con fervor. Y también hay otro pastor que también tiene glaucoma. El que tiene también le falta un riñones. Insuficiencia. Diabetes, insuficiencia, y sigue predicando la palabra de Dios fielmente todos los 3 días a la semana, imagínense, enfermo y cansado claramente porque le tienen que hacer muchas cosas entre semana, y sigue adorando a Dios y predicando la palabra porque él ha entendido que el reino de los cielos se avanza por medio de su pueblo.
Solo el reino de los cielos avanza por medio de su pueblo. Y vamos al punto número 3 de esta enseñanza, que es humíllate ante Dios. Acompáñenme, por favor, a Salmos 51, 17. Y si están ahí, me acompañan a leer todos juntos, a una voz. Amén. Y dice la palabra en el Salmo versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Dios no quiere sacrificios como los de Moloc, no quiere que le entregues tus niños y los quemes vivos. Él no quiere que tú le des nada más que tu corazón. Y ese es el sacrificio verdadero a Dios, un corazón contrito y humillado, un corazón que busca agradarle, que busca cambiar todos los días. Y no somos perfectos. Claramente van a haber días en los que nos vamos a equivocar. Edson dice que sí. Nos vamos a equivocar mucho. Yo me equivoco mucho. Todos le fallamos a Dios en algún momento. Pero que eso no nos detenga de buscar a Dios más. Cuando nos equivocamos, que sea el momento en decirle: está bien, Señor, me equivoqué, pero quiero que tú me cambies. Quiero escuchar tu voz cuando me corrijas para poder obedecerte. Porque dice Dios que al que ama corrige. Y al que no corrige es un bastardo. Nosotros somos hijos de Dios y debemos ser corregidos por Dios. Así que no te sientas mal cuando el pastor o algún líder o alguna persona sabia te corrija, porque es por amor. Y Él quiere que tú crezcas, que Él crezca en ti, que tú mengues. ¿Y qué significa la palabra humillarse? Viene del latín humiliare, que deriva de humus, tierra, que significa arrastrar por el suelo, abatir el orgullo y altivez de alguien y herir el amor propio o la dignidad de alguien. Humillarse va a herir nuestro orgullo. Humillarnos va a herir nuestra altivez, va a herir nuestro ego. Humillarse es lo contrario de una persona altiva, orgullosa. Nosotros no podemos ser orgullosos siendo cristianos. No podemos creernos superiores a los demás. No podemos creer que podemos solos. Porque en el momento que creemos que podemos solos, va a venir la nube de problemas y luego te vas a derrumbar. Y qué difícil es ponerte a ti la carga sobre tus hombros de yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y esa es la frase que enseñan en el mundo. Tú puedes. Pero la verdad es que no podemos solos. Solamente por medio de Dios es que vamos a poder. Y esa es nuestra confianza y nuestro descanso, que no vivimos por nuestra cuenta, vivimos porque Dios es quien nos sustenta. Y eso significa que todo lo que pases, dice la palabra, que obra para bien. Sean problemas, sean tribulaciones, sea que en tu trabajo te hablan mal, te gritan, no te soportan, todo obra para bien. No se crean esa mentira de que podemos solos, porque solamente va a traer carga a sus almas. Va a traer una carga, un peso en su espalda que no van a poder, y que cuando no puedan hacerlo se van a sentir culpables, tristes, angustiados. Pero cuando nosotros sabemos que Dios
es quien nos sustenta y no logramos lo que queríamos, descansamos. Descansamos porque sabíamos, Dios, tú tienes un plan mejor. No me abriste esta puerta en este trabajo. Edson, no le han abierto algunas puertas, pero no confiamos en nosotros mismos. Edson está bien tranquilo porque confiamos en que Dios tiene algo mejor para nosotros. Amén. Entonces no te angusties si las puertas no se abren, si te va mal en una materia. Yo también conozco a alguien que le va mal. No te angusties, busca a Dios, busca su presencia y Él te va a dar la sabiduría de lo alto para vencer. Reconoce que necesitas un Salvador. Y vamos a Zacarías 4 del 5 al 7. Zacarías 4 del 5 al 7. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice la palabra, ¿sí lo hallaron? Dice la palabra. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestra fuerza ni con lo que podamos hacer, porque yo de verdad conozco a muchas personas, en especial las que son exitosas, que dicen que fue por todo lo que hicieron. No, es que mira, yo logré todo esto porque yo me moví y me fui metiendo entre estas cosas. Y seguramente lo hicieron de formas desagradables a Dios, porque es la única manera. Cuando empiezan a crecer así de la nada, es porque hay corrupción y cosas extrañas. Y si es de una buena forma, solamente es darle la gloria a Dios, porque es Dios el que... No, me acuerdo de la promesa del día que me gustó mucho como dijo la pastora, que lo mismo, que mucha gente dice que es por sus fuerzas, pero ¿quién te da el aliento de vida? ¿Quién te da la fuerza para levantarte de tu cama? ¿Quién te da la fuerza para ir a trabajar? Porque van a haber días en que, y hay personas que ni siquiera se pueden mover. De la nada les llegó una enfermedad agresiva, de un día para otro, tirados en su cama. Y ya no se pueden mover y de ahí a muerte. Entonces jamás seamos orgullosos en decir que es por nosotros. Es porque Dios es el que nos da la fuerza. Por eso dice su palabra, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Y yo de verdad he visto muchos cambios en mi vida, que le agradezco a Dios, porque yo en mis fuerzas jamás hubiera podido. Si hubiera vivido la vida que tenía a mis 13 años, sin haber conocido a profundidad a Cristo, mi vida sería completamente diferente. Y hacía muchas cosas de las que me arrepiento, pero solo Dios, cuando eres obediente a su voz, te cambia. De verdad que si tú vas a su presencia, Él te cambia. No puedes ir a su presencia sin que vuelvas igual. Cuando vas a la casa de Dios, cuando verdaderamente vas a la casa de Dios, estás presente en tus 5 sentidos, Dios te cambia. Y el día de hoy es mi deseo que Dios te cambie el día de hoy, que vayas diferente a tu casa, que vayas con un nuevo espíritu, con una nueva mente, como nos predicaba Edson hace unas semanas. También conozco a una persona que estuvo luchando mucho tiempo con un pecado, que como una adicción, y no pudo soltarlo en muchos años. No pudo soltarlo por nada hasta que decidió. Él pensaba que podía hacerlo solo. Esta persona pensaba que podía hacerla sola y vencer esa tentación, pero cada vez que intentaba no podía.
Y trataba y dejaba 5 días la adicción, volvía a recaer. Y lo dejaba 10 días y volvía a caer. Hasta que decidió decir que no podía solo, que tenía que pedir consejo y ayuda de alguien. Y entonces cuando decidió humillarse verdaderamente, cuando decidió pedir ayuda, Dios lo hizo libre. Y hoy lleva muchos meses libre de su adicción, solamente por la gloria de Dios, para la gloria y la alabanza de su nombre. Pero solamente lo podemos lograr cuando nos humillamos a Dios, cuando le decimos: Dios mío, yo no puedo en esta área, ya no puedo más. Por más que quiero vencerla, no puedo en mis fuerzas. Y es cuando viene una fuerza sobrenatural de su presencia y nos hace libres. Pero necesitamos vida constante de humillación. Constantemente, no solamente un día, no vengas un día solamente al altar y te arrodilles y Dios mío, hoy sí voy a cambiar. Gloria a Dios por tu decisión, pero es constantemente. Todos los días ve a su presencia, arrodíllate ahí en tu cama, arrodíllate en el baño donde nadie te vea y ora y clama a Dios, dile: no puedo, necesito que me ayudes, que me saques. Porque dice su palabra: no temas, que yo te ayudo. Es lo que hoy te está diciendo: no temas, que yo te ayudo. Y vamos a ir terminando con el último punto, y es: la muerte ya no tiene poder. Amén. La muerte ya no tiene poder. Y vamos a 1 Corintios 15, del 55 al 57. 1 Corintios 15. Leemos el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La muerte ya no tiene más poder sobre nuestra vida. No debemos darle el poder. Si vivimos en la plenitud de que Cristo es nuestro Salvador, no podemos vivir para la muerte. No podemos vivir en el pecado. Porque sí hay personas que son atadas por espíritus que no los dejan ser libres, pero hay otras que en su propia concupiscencia se inclinan ante el pecado por su decisión. Y les voy a contar una anécdota de una persona que escuché, que venía un espíritu inmundo durante las noches y tenía relaciones. Y entonces fue a la iglesia y la hicieron libre. Y pues fue libre, ¿verdad? Ese espíritu se fue. Pero resulta que este hombre amaba su pecado y amaba ese espíritu inmundo que venía todas las noches. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el espíritu inmundo volvió a ir noche tras noche, e incluso vino uno peor. Y total, lo que habían logrado en la iglesia no sirvió de nada, porque dice la palabra que cuando haya la casa limpia, viene incluso con más demonios y entra al lugar. Entonces, nosotros no podemos amar ese pecado que nos ata, porque van a venir más y cada vez más. No podemos amarlo ni tolerarlo. Si hay fornicación en nuestra vida, debemos soltarla en el nombre de Jesús, y si es necesario que tomes medidas extremas, hazlo. Si hay algún otro pecado como adicción a la pornografía o cualquier otra cosa, si es necesario, lo que tengas que hacer, lo que tengas que dejar, si es necesario que ya ni veas tu celular porque cada vez que lo abres vienen imágenes, déjalo, enciérralo en un cajón y haz otra cosa. Porque debemos tomar esas decisiones difíciles, cualquiera que sea tu adicción. Y si tu adicción es el celular,
también déjalo ahí. Si no te deja orar porque cada vez que quieres orar, te llega un mensaje del abogado, de donde sea de tu trabajo, y no te deja orar porque estás ahí orando y luego, ay, déjale contesto. Déjalo, siléncialo, yo siempre lo tengo silenciado. Así que si alguien me habla, si no estoy viéndolo, no les voy a contestar. Claro que si es urgente, síganme llamando, pero tomen esas decisiones, lo que sea en tu vida, lo que tengas que dejar. Piensa en este momento, ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Qué hay en tu corazón que no te impide vivir la plenitud de Cristo? ¿Cuál es ese pecado que no te deja avanzar en tu vida espiritual? Que no te permite adorar a Dios con tus fuerzas, porque cada vez que quieres adorar a Dios y levantar tus manos, viene el recuerdo y te ata y no te deja ser libre. ¿Qué hay en tu mente que cuando tú quieres buscar a Dios no puedes hacerlo? Que no hay libertad en tu vida. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? Y no quiero que me lo digas, quiero que se lo digas a Dios, a tu Creador. Y que el día de hoy seas valiente para decir y reconocer que no puedes solo, que necesitas a Cristo en tu vida. Amén. Porque Jesús ya venció la muerte en la cruz del Calvario, que aquí tenemos una cruz solamente de referencia, porque sabemos que Él ya está en su trono de gloria, que un día va a volver a este lugar a reinar con poder. Y ya ha vencido la muerte, ya está sus enemigos vencidos, postrados. Ya el enemigo sabe que lo que le espera viene derrota. Por eso es que ahorita está tratando de llevarse a todos con él. Está ahí, por eso es que vemos más y más pecado en redes sociales y en TikTok, y te va a aparecer todos esos videos de esas señoritas ya sin ni siquiera un filtro. No va a haber filtro, o sea, vas a verlo en cada pared ya, básicamente. Pero tú necesitas ser fuerte en este momento, buscar de la presencia de Dios y morir al pecado para vivir por Cristo y para Cristo. Amén. Y le voy a pedir al siervo que me ayude, por favor. Y si el día de hoy hay algo en tu corazón que está haciendo que tu vida no avance en Cristo, que estás viendo algo que te mantiene atado, cierren sus ojos, vamos a orar. Que sea el día de hoy en el que puedas ser libres, porque yo creo en un Dios que liberta, en un Dios que dice la palabra que su espíritu, donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad, y el espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Y si hay algo en ti, te pido que tú cierres tus ojos y ores, y si quieres que alguien pase a orar por ti, cierra los ojos y levanta tus manos. Y también voy a pedirle a todos los presentes que cierren sus ojos para que no sea incómodo para nadie. Y vamos a pedirle a Dios que el día de hoy nos haga libres de todo aquello que no nos permite avanzar, que nos mantiene atados al pecado, porque la muerte ya ha sido vencida por medio de Jesucristo, pero hay veces en las que no podemos vivir libres. Pero Dios el día de hoy quiere hacerte libre. Dios el día de hoy quiere que tú cambies tu manera de vivir. El día de hoy su Espíritu Santo quiere traer libertad sobre toda atadura de pecado, de inmundicia, toda atadura que ha hecho que tu vida se mantenga en constante carga y enfermedad, depresión, ansiedad. Hoy quiere hacernos libres el Señor. Y les voy a pedir que tomen la mano de su familia, porque vamos a orar
en familia. Y los que no tengan alguna familia, tómense de quien esté a su lado. Cierren sus ojos y si pueden ponerse de pie, vamos a orar. Padre amado, yo te pido por cada cabeza de hogar de esta iglesia, Señor, para que sea el momento, Dios, en que tu iglesia se levante con poder, Señor, que cada cabeza de hogar pueda tomar la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que cada enseñanza que se le está dando en tu iglesia pueda ser de impacto a sus vidas, Señor, que toda atadura en el nombre de Cristo Jesús sea atada y reprendida, Señor, sea rota por el poder de Jesucristo. Y levanta tu voz, iglesia, y predica, Señor, predica de la palabra del Dios viviente. Levanta tu voz y habla de las verdades de Cristo a tu familia. Padre, te pido, Señor, que cada familia, si ha tenido alguna atadura generacional, que en esta hora sea rota por el poder de Jesucristo, Señor, y que toda persona que está en enfermedad, que no puede avanzar, Señor, todo espíritu de distracción, de enojo, Señor, de amargura, sea echado fuera por el poder de Jesucristo, y todos huesos secos sean vivificados por el poder de Jesucristo. Yo te pido el día de hoy por cada persona que está enferma, Señor, para que sea el día en que tú traigas libertad, Señor. Trae libertad sobre todos los enfermos de esta iglesia, Dios. Todo espíritu de cáncer se va en el nombre de Jesús, de diabetes se va en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu que venga a traer enfermedad a tu iglesia es echado fuera por el poder de Jesucristo. Todo estorbo que no nos permite avanzar en nuestro trabajo, que no son las puertas abiertas en esta hora, se va por el poder de nuestro amado Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que la libertad que tú nos has dado la podamos vivir plenamente, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad, mi Señor, trae libertad en esta hora. Yo bendigo a cada una de estas personas, las bendigo por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú les sigas declarando, Señor, tu palabra, bendición tras bendición, gracia sobre gracia. Venga a tu iglesia, a cada familia, y que abras los cielos en sus finanzas, Señor, que abras los cielos en sus familias, Dios. Todo espíritu de división es echado fuera, espíritu de fornicación es echado fuera en el nombre de Jesús, espíritu de amargura es echado fuera en el nombre de Jesús. Y que hoy los cubrimos, Señor, con tu presencia, cubrimos cada familia con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu presencia el día de hoy sea inundando cada hogar, que tu presencia sea trayendo unidad a cada familia, Señor, y que este día se levante un altar de adoración, un altar de adoración en cada hogar, Señor, que se despierten dones y talentos en cada persona, Señor, y que seas tú, Señor, derramando los cielos sobre cada familia de esta iglesia, Padre amado. Hoy declaramos libertad por el poder de Jesucristo, declaramos libertad en el nombre de Jesucristo, y hoy declaro, Señor, que tu iglesia se levanta con poder, que es tiempo, Señor, de que tu iglesia se levante, Dios, en el fuego de tu Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, y yo unjo a cada persona con tu presencia, Señor, que tu aceite sea derramándose sobre sus cabezas, que sea el día, Dios, en que ellos puedan ver un cambio en sus vidas, mi Señor, y que tú concedas las peticiones de su corazón. Todo eso que les está cargando, mi Señor, en esta hora seas tú concediéndoselo, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Y hoy cargamos las cargas de nuestros hermanos, Señor, y hoy queremos bendecirlos, Padre, y no juzgarlos, porque tú no juzgas, amado. Todavía no llega el tiempo que en este momento tú quieres declararles tu amor hacia todos aquellos que han vivido en ataduras, Padre. Tú les dices el día de hoy que tú los amas. Yo te he amado con amor eterno.
Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y hoy queremos declarar tu palabra, Señor. Por eso, hoy te cantamos como iglesia, Señor. Que tú restaures las ruinas de nuestro hogar. Que tú restaures, Señor, los huesos secos. Que hoy sean vivificados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy cantamos, Dios. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, Si te la sabes, tú levantas con cántala poder con nosotros y decláralo sobre y tu vida. restauras las ruinas. Y si no, aquí va a estar la letra Dios, por siempre en la pantalla. eres Rey. Mi refugio Vamos a cantar encuentro juntos. en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Y lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Y Es el tiempo en el que el Señor está restaurando las ruinas. Si hoy lo crees, Dios está vivificando tus huesos. Dios está vivificando tu familia. Y vamos a cantar otra vez. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Y una vez Lo que más, seco y muerto está, que se escuche tu voz. tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Amén, Señor. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Yo siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Amén, Dios. Amén, Señor. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos al Señor? Amén, Señor.